Somos BM Online. Conectate con nosotros. Y ahora damos la bienvenida a este abogado joven, especialista en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, el querido amigo Diego Sosa. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Bruno. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un placer estar nuevamente en tu gran cabina de cristal. Igualmente, nosotros somos el Encantados. Tenemos ese placer de que estés con nosotros. Decime, bueno, y vamos directamente al punto. ¿Qué vamos a tocar hoy? Una nutrida agenda geopolítica tenemos. Empezamos con el plan de paz de Trump para Ucrania. Entramos ahora en un nuevo dilema geopolítico. ¿Por qué? ¿Cuál es? Porque vamos a tocar principalmente el plan de paz. No olvidemos que Ucrania está, fue tomada por Rusia desde febrero del 2022, 24 de febrero. Exactamente hoy se cumplen 3 años 9 meses del conflicto armado, de la toma de Rusia, ¿verdad? De Ucrania. Y bueno, el presidente Trump, desde su asunción, desde su toma de poder, está empeñado en lograr la paz, ¿verdad? Porque quiere el premio Nobel de la Paz. El año que viene. El año que viene, entonces está buscando eso, ¿verdad? Entonces, en todo momento, él llegó a diálogos con el presidente Putin. No olvidemos que hablamos en programas pasados de la reunión en Alaska entre Putin y Trump, que fue el 15 de agosto. Empiezo a hablar de esto porque va a tener que ver con el plan de paz. Sí, vamos. Sí. Inicialmente, entonces, entre el Eso jueves y el Alaska. viernes, eso fue en Alaska, Sí. en Anchorage, en Alaska. Y bueno, el plan de paz fue presentado por el gobierno norteamericano el jueves pasado, ¿verdad? Está compuesto de 28 puntos, básicamente. Y resumiendo esos 28 puntos esenciales, los puntos básicos son: primero, Ucrania reconocería a Crimea como territorio ruso, cedería el Donbass. El Donbass, que es la región al este de Ucrania, colindante con Rusia, que está compuesta por Donetsk y Lugansk. Ese es el famoso Donbass, que actualmente está tomado en un 20% del territorio por parte de Rusia, ¿verdad? Todo el Donetsk tomado y Lugansk la mayor parte. Entonces, esos territorios cedería a Ucrania, según Trump, la propuesta de plan de paz de Trump. También lo que corresponde a Zaporilla, donde está la central nuclear, y parte de Kharkov se dividirían entre los dos países, Ucrania y Rusia. Y también un punto muy importante: la prohibición de Ucrania de ingresar a la OTAN. Prohibición. Prohibición total. Y Prohibición. Que se incluya en su constitución. Que se incluya en la constitución ucraniana que ellos no podrán adherirse a la OTAN en ningún momento. Y por otra parte, solicita a la OTAN en sus estatutos que incluya que en el futuro no van a admitir a Ucrania en la OTAN. O sea, sí. Un sistema de doble sello ahí, tanto en la constitución ucraniana como en los estatutos de la OTAN. ¿Sí? Sí permitiría incorporarse a la Unión Europea, eso es algo significativo, ¿verdad? Pero bueno, esos puntos centrales. También la desmilitarización del este de Ucrania, o sea, del Donbass, de todo el Donbass. La prohibición también de que tropas de Europa ingresen a ese territorio, y que se logre una zona controlada, se crearía una comisión bilateral Moscú-Washington para arreglar y para garantizar de que Rusia no vuelva a ingresar a territorio ucraniano, ¿verdad? Esos son los puntos básicos, ¿verdad? Y esto que dice el presidente de Ucrania, Sí. Zelensky, rechaza el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia. Rechaza. Eso hizo el sábado. El sábado fue un día muy importante para Ucrania. ¿Por qué? Porque se conmemoró el Día de la Dignidad y la Libertad ucraniana. Entonces ahí vimos que Zelensky hizo una gran puesta en escena, no como suele hacer, de que hace una filmación en su despacho ahí, medio casera. Hizo un video donde él estaba detrás de un monumento histórico ucraniano y el ahí vestido... tenemos imágenes. Sí. Ahí. ¿Y qué una pasó gran ahí? puesta de escena donde él ahí que dice, básicamente, él dice que Ucrania está en uno de los momentos más complicados de su historia, porque se debate entre la pérdida de su dignidad o la pérdida de un aliado estratégico que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque evidentemente estos 28 puntos que resumimos básicamente antes, lo que hace obviamente es
un romper gravemente la moral ucraniana, y ningún presidente puede aceptar eso, puede aceptar este nivel de acuerdo, ¿verdad? Naturalmente ellos están rechazando. Por eso es que ahora a la fecha, ayer el domingo, se trasladaron las delegaciones a Ginebra. De Ucrania, el jefe de gabinete por parte de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Marco Rubio, secretario de Estado de la Casa Blanca, y también delegaciones de Reino Unido, Francia y Alemania, para discutir el plan de paz, porque se va a pulir, evidentemente, se tiene que pulir este plan porque Ucrania no acepta de antemano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una capitulación muy grande para ellos. Obviamente pierden territorios y, como dices... Ahí tenemos imágenes de esto que se está realizando en Ginebra. Eso se está realizando en Ginebra, sí. Sí. Por otro lado, al parecer Trump está un poco molesto porque Ucrania no reconoce el esfuerzo, ni siquiera deja notar un atisbo de contento respecto a todo ese respaldo que le dio Estados Unidos a Ucrania. Fue un respaldo multimillonario, no solamente en materia de suministro de armas, económico, político, ¿verdad? Entonces Trump le está diciendo, está demostrando una actitud desagradecida para con el pueblo norteamericano, y le está intimando para que el 27, el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, famoso Thanksgiving Day, acepten el plan de paz, pero caso contrario ellos cortarían su suministro de armas a Ucrania y también el compartir información de inteligencia. Pues no olvidemos que ahí está afincada la CIA y todos los organismos de inteligencia norteamericanos, aparte del sistema de satélites que tiene Estados Unidos de espionaje. Entonces toda esa información le da a Ucrania para eventuales interceptaciones de misiles, drones que vienen de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Entonces, o sea, eso sucederá en 3 días. Eso sucederá para el día siguiente, viernes, si es que no acepta. Sí. Hoy es 24. Hoy es 24, sí, para el 27. 27 entonces, es Thanksgiving Day. El Día de Acción de Gracia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por eso es que ellos están en un dilema existencial. O como dice Zelensky, renunciamos a nuestra dignidad o a nuestro aliado. Y ahí hay un punto importante donde ellos dijeron, no, estuve escuchando a una analista ucraniana que decía, no, si Estados Unidos se va, le tenemos a la Unión Europea, a Europa. Ahí hay un punto muy importante, Bruno, porque lastimosamente, coincidió con el dolor más grande, ¿verdad? Sí. Del alma, de que Ucrania es nada más que un elemento en este tablero geopolítico, una pieza más. Siempre hablamos de ese gran tablero geopolítico, y lastimosamente Ucrania es víctima de esta situación, víctima y victimario a la vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este conflicto tiene raíces muy profundas en lo que es, son pueblos eslavos estos, son pueblos hermanos, porque pertenecían al mismo pueblo en general, ¿verdad? Y hay cosas que de repente... yo no estoy a favor, obviamente, de ninguna incursión militar ni ninguna guerra, porque lo que hizo Rusia en el siglo XXI es absolutamente irregular, ¿verdad? Pero, si me permitís, me gustaría hacer un raconto histórico de la situación para un elemento de análisis nada más. Yo siempre digo lo siguiente: Zelensky habla de la dignidad, ¿verdad?, de Ucrania. Zelensky, no olvidemos que la guerra estalla el 24 de febrero del 22, ¿verdad? Hace 3 años, 9 meses. Hace 3 años. Exactamente, hoy estamos 24, 3 años, 9 meses, ¿verdad? Entonces, pasó un mes y medio más o menos, en marzo, abril, el turco Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, logra lo que se llaman los Acuerdos de Estambul, que se celebraron entre marzo y abril del 2022. ¿Y en qué consistían estos acuerdos de Estambul? En sellar la paz. Ucrania podía firmar la paz, estaba todo arreglado por parte de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Erdogan acordó. ¿Y qué pasó? Vino Boris Johnson, el anterior primer ministro del Reino Unido, fue junto a Zelensky personalmente y le dijo, no firmes el acuerdo de paz, porque nosotros te vamos a garantizar la victoria. Entonces prácticamente estaba descorchado el champán, todo para celebrar la paz. Pero vino una orden directa de Estados Unidos, cuando eso Biden, que le manda a Boris Johnson personalmente a hablar con Zelensky y decirle no firme ese acuerdo.
O sea, ese es un punto muy importante. Esta cesión de territorio, toda esta sangre, este reguero de sangre que se generó hace más de 3 años, 9 meses, no iba a ocurrir si es que Zelensky firmaba ese acuerdo. Que todos le estaban diciendo que firme, y presionado por Reino Unido por una entelequia, porque naturalmente es imposible que Ucrania gane a la principal potencia nuclear del mundo, que es Rusia. En primer lugar está Rusia, luego le sigue Estados Unidos y China y los demás. Hay 8 potencias nucleares actualmente, ¿verdad? Pero primero está Rusia. Primero está Rusia en cantidad de ojivas, ¿verdad? Entonces es imposible, porque desde el momento que Rusia se vea en la meridiana posibilidad de que pueda ser diezmada, directamente ataca con su tríada nuclear, que es una de las más avanzadas, como decía, del mundo y las mejor equipadas, ¿verdad? Entonces, porque ellos siguen fabricando a full. Ellos siguen fabricando permanentemente. Es impresionante la cuestión bélica, el complejo militar e industrial ruso, pero justamente ahí hay otro error histórico, ¿verdad? ¿Cuál Yo es? siempre trato de analizar objetivamente. Este fue un error, como decimos, de Zelensky, que él tuvo la oportunidad a 2 meses de la guerra de llegar a la paz, sin perder territorios, ¿verdad? Sin perder territorio, porque esa era la condición. Le escuchó no sé a quién. A Boris Johnson, al primer ministro de Reino Unido en aquel momento. Pero hay otra cuestión que no olvidemos, que en lo que sería el top uranus platónico, en el mundo de las victorias excelsas, está bien, nadie debería atacar a nadie, ¿verdad? Pero estamos en la Tierra, ¿verdad? Donde somos perfectibles, ¿verdad? Y las potencias juegan sus roles, sus cartas, como dice Trump, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay áreas de influencia en el mundo, y no olvidemos que uno de los primeros que selló esa teoría de área de influencia fue justamente Estados Unidos. No olvidemos en el 62 la crisis de los misiles. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque Rusia viene diciendo hace décadas, Putin desde el 2006 viene pidiendo a la OTAN no expandirse hacia el este. No olvidemos que con la disolución de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en diciembre del 91, la OTAN promete a Rusia no expandirse al este, no llegar a sus fronteras. Obviamente eso no ocurrió. Se fueron incorporando Polonia, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania y recientemente Suecia y Finlandia, ¿verdad? Bueno, ¿qué siempre decía Putin? Inclusive fue emblemático su discurso en la conferencia de seguridad de Múnich en el 2006, donde él dijo directamente a Europa: no se acerquen a Ucrania, no ingresen a Ucrania. Esa es la línea roja de Rusia. Putin, que se le trata de muy histriónico, al contrario, es el más moderado dentro de Rusia. Dmitry Medvedev es mucho peor que él, el anterior presidente de Rusia. Sí. Entonces, Putin, que decía no, y se midió, hasta que en el 2013, ocurre un episodio bastante emblemático en Ucrania que se llama el famoso Euromaidan. ¿Qué es eso? En noviembre de 2013 estalla una serie de protestas en Ucrania. ¿Por qué? Porque el presidente de aquel entonces, Viktor Yanukovych, rompe un acuerdo de cooperación económica con la Unión Europea y se acerca a Rusia. O sea, era en términos occidentales prorruso, ¿verdad? Situación que molestó a Ucrania, a Kiev en particular. ¿Por qué? Porque ellos querían formar parte de la Unión Europea y empezar esa relación, por lo menos aunque sea económica, con un acuerdo de comercio, ¿verdad? Entonces ese acuerdo se disolvió por orden del presidente Yanukovych, cercano al Kremlin, y entonces ahí estalla lo que se llama el Euromaidan, ¿verdad? Que fue la revolución. Ahí tenemos imágenes de lo que está diciendo. Exacto, acá. Esto, Bruno, Diego Sosa. Esto, Bruno, es hace clave. 11 años. Hace 11 años, en el 2013, ¿verdad? Entonces, esto estalla en el 2013. En el 2014 se da la dimisión de Yanukovych. ¿Pero por qué se da? Porque en paralelo a esto, como consecuencia del estallido social, el Donbass, que siempre tuvo una pertenencia, bueno, en teoría siempre Ucrania fue rusa, ¿verdad? Pero el Donbass siempre se consideró ruso. Sí. La zona de Donetsk y Lugansk, ahí la zona roja ahí que estamos viendo mapa, arriba. Sí. No, todavía no estamos viendo. Ahí va a entrar en la pantalla este mapa
que vas a describirlo. Sí. Entonces ahí... Con las zonas de control militar ruso Sí. en Ucrania. Ya está el mapa. Sí, Mirá, sí, muy bien. a tu Entonces, ahí izquierda, vemos- a tu derecha, Sí, ahí. Entonces vemos como en la parte este vemos Donetsk y Lugansk. Esta zona que se le llama el Donbass, ¿verdad? Entró en una Esa en una zona que está en escisión. naranja, que está en rosa. En rosa, en la que está en rosa. Entra en lo que se llama un deseo de formar repúblicas independientes. Sí. Entonces en ese momento ellos se consideraron la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, ¿verdad? Querían ser independientes de Rusia, de Ucrania. Entonces aquí vemos ese deseo de escindirse de Ucrania y De separarse. se forman dos Escindir. grupos de escindirse, ¿sí? Y se forman dos grupos separatistas que deciden crear la República Popular de Donetsk y Lugansk. Muy bien. Ahí, ¿qué pasó? Hubo una arremetida importante de Kiev ahí, mandaron militares, todo, y por eso es que Rusia ingresa y dice, bueno, ellos le piden a Rusia que la apoyen, ¿verdad? Entonces se da ese conflicto inicial ahí, se da la dimisión de Viktor Yanukovych y asume otro presidente. Ahí también se habla mucho de la intervención de Estados Unidos, de los servicios de inteligencia. Ahí jugó un papel muy importante una señora que se llama Victoria Nuland, ¿Sí? que era la embajadora de Estados Unidos en Kiev, que fue la que coordinó el golpe a Viktor Yanukovych. O sea, estas son informaciones que en Occidente no nos llegan mucho, ¿verdad? Y entonces es importante conocer la historia de cómo ¿Cuál es el nombre de la señora? Victoria Nuland, muy Nuland. poderosa en Estados Unidos. Luego fue a la Secretaría de Estado y ocupó un rol muy importante, más o menos de vicecanciller allá, después de esto, ¿verdad? Entonces ella juega un papel muy importante, muy poderosa, y logra el cambio de régimen. Con ese cambio de régimen, entonces Rusia dice, no, yo no puedo permitir esto. Entonces aparecen los famosos hombrecillos verdes. ¿Cuáles son? Que eran militares rusos que ingresaron a Crimea, la parte de abajo que vimos, el sur, ¿verdad? La parte Entonces del sur, sí. toman Crimea ellos y dicen, no, esto va a ser mío. A partir de ahora, Abajo de eso, abajo de Gerson, creo que ahí abajo está. de Gerson, ahí está. sí, ahí en Gerson, en ahí está Crimea. Ya Esa está. Crimea, otra zona dorada considerada para Rusia, porque vamos a hablar Sobre después, el Mar ¿verdad? Negro. Sí. Sobre el Mar Negro, donde ahí se afinca la base, la flota del Mar Negro rusa, ¿verdad? La flota rusa del Mar Negro. Sí. Sí. Entonces en el 2014 ellos toman, como consecuencia de todo esto, toman Crimea. Y ahí se desarrolla una serie de acuerdos que se llamaban los acuerdos de Minsk I y Minsk II. Minsk es la capital de Bielorrusia, ¿verdad? Entonces, se reúnen inicialmente las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, Rusia y Ucrania en Minsk, y acuerdan una especie, una paz, una amnistía, ¿verdad? Pero esta paz flaqueó y duró muy poco y ambos rompieron el acuerdo, ¿verdad? Y se desarrolla otra reunión que se llama Minsk II, que ahí intervino el cuarteto de Normandía, se le llamó a eso. A Rusia, Ucrania y Alemania y Francia. Entonces, ¿qué buscaron ahí Alemania y Francia? Obviamente calmar la agua y decir, bueno, no, vamos a desmilitarizar esta zona, vamos a desarmar a Rusia, sacarle a Rusia de acá y dejarle a ellos que el Donbass se maneje dentro de Ucrania, ¿verdad? Con una cierta independencia, ¿verdad? Pero que se respete la corriente de ellos. Ellos siempre se consideraron prorrusos en el Donbass. Bueno, eso también se fue rompiendo con el tiempo, ¿verdad? Y entonces acá, ¿por qué hice este pequeño raconto histórico? Para que se vean nomás las fricciones que se fueron dando ya desde el 2006, que esto no es algo fortuito lo que ocurrió en el 2022. Y finalmente en el 2022 Rusia dice, no, yo voy a tomar. ¿Por qué? Porque cada vez se extendía más y Zelensky quería formar parte de la OTAN. Y entonces le dice yo, no señores, como vos Estados Unidos no permitiste en el 62 que misiles rusos estén en Cuba, yo no puedo permitir que en mi frontera de 1300 kilómetros vos pongas misiles de la OTAN y tropas de la OTAN frente a mí en Ucrania. O sea, historiólogo del 62 con Kennedy y Khrushchev. Exactamente. Entonces, esa analogía hice porque para que se entienda la posición también rusa, que es una posición de dominación. Claro, lo mismo va a pasar si es que Rusia ahora quiere poner en México misiles.
obviamente Estados Unidos va a armar un conflicto diplomático espectacular, ¿verdad? Va a recurrir al Consejo de Seguridad a todos los lugares, a decir no, y va a mandar activar su flota por todos lados. Y lo que pasó en la crisis de los misiles, ¿verdad? Entonces, esa posición hay que tener en cuenta, porque cuando se trata de potencias nucleares del nivel de Estados Unidos y Rusia, evidentemente hay que tratar con otro tinte esto, ¿verdad? Y otro prisma. Y hubo una falta de tacto de Occidente, de Estados Unidos y de la Unión Europea, porque seguían tratándole a Rusia como esa URSS debilitada, disuelta en el 91. Y no es así. Y no es así. Rusia pasó de ser un imperio dividido, disgregado, a ser, con Putin, el zar del siglo XXI, a recuperar su gloria. Y la primera recuperación de su gloria fue en el 2014 con Crimea. Ahí elevó Putin a Rusia en su dignidad y en su poder bélico, ¿verdad? Y ahí empieza una carrera armamentística importante y económica. Rusia, para llegar a este lugar donde llegó ahora, para la invasión, se preparó. Porque está el tema de la dolarización, ¿verdad? Como sabemos, el dólar es la moneda corriente de intercambio financiero del mundo. Pero ellos pasaron su economía a oro. Entonces eso fue muy importante para sustentar la guerra, aparte del petróleo, gas y demás. Entonces Rusia se preparó en todos los aspectos. Al oro. Su reserva es oro. Y bueno, así entonces, como lo tiene China, creo que también. También. Ellos van cambiando. ¿Por qué? Porque forma parte de este reacomodo geopolítico. En cambio, Estados Unidos seguía con la lógica que no, Rusia es débil, no puede conmigo. Pero en realidad no, porque se pasa a ser una potencia nuclear. Y Rusia es el país con mayor producción de armas nucleares. Claro. Es el hegemón nuclear, es la principal potencia nuclear, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que uno tiene que entender, y por eso es que a mí me duele tanto esta guerra, porque es una guerra sin sentido, algo que es fruto de esa puja de poder, esa pulsión entre Estados Unidos y Rusia, porque al fin y al cabo le están usando a Ucrania para pelearse secundariamente ellos, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión muy importante a tallar. Ahora bien, ¿qué queda de ahora para adelante? De ahora para adelante tiene que entrar en juego la negociación, lograr que las partes puedan llegar a acuerdos concretos, ¿verdad? Y acá aparecen otras potencias, acá aparecen otros acuerdos, aparece China también, aparece Turquía, que juega un papel importante en esta negociación también. ¿Y por qué, Bruno, te mencioné Alaska? La reunión de Alaska que hablamos en programas anteriores. El 15 de agosto se lleva a cabo la reunión de Trump y Putin en Anchorage, en Alaska, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Ahí empezó el inicio de este G3 mundial. Rusia, Estados Unidos y China, ¿verdad? Que se consolidó, lo que hablamos también en la reunión en las reuniones de la ASEAN y el de Foro de Cooperación Asia-Pacífico, ¿verdad? Donde se vio la reunión entre Xi Jinping y Trump, ¿verdad? Ahí se sella ese G3. Ahí tenemos imágenes de esas reuniones, encuentro entre Putin y Donald Trump en Alaska. Esta reunión propició el inicio de este plan que se presentó el jueves, que la Casa Blanca presenta. ¿Por qué? Respecto a las zonas de control militar militar a las ruso. Zonas de influencia del mundo, ¿verdad? Prácticamente lo que Putin le dijo a Trump en esa reunión en Alaska fue: Trump, déjame a mí Europa del Este. Yo te dejo América Latina, que vos recuperes, ¿verdad? Porque no olvidemos que días después de que se reunió en Alaska, Trump mueve sus tropas, mueve su flota al Caribe con Venezuela. Eso no es casualidad, ¿verdad? Eso es resultado de esta torta que se empezó a cortar en Alaska, ¿verdad? Está bailando, dice. Está bailando, Maduro baila. Pero no sé si para el viernes va a seguir bailando. Yo creo que va a terminar en otra situación. Sí, pero es Thanksgiving Day. Sí, pero para él no va a ser. Para él va a ser a lo mejor otra situación muy distinta. Bueno, Zelensky rechaza el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, eso ya mencionábamos, y los detalles. A ver, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó el plan que Estados Unidos le acercó para poner fin a casi 4 años de guerra con Rusia, casi 4 años, y aseguró que no traicionará a su país.
Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil, la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave, Estados Unidos, quien declaró al presidente de Ucrania, Zelensky, en un mensaje a la nación. Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, añadió, y varios medios, incluida la AFP, publicaron los 28 puntos del plan que hoy mencionó acá Diego Sosa, por lo menos someramente, respaldado por el presidente Donald Trump, y que exige que Kiev ceda territorios ocupados a Rusia, renuncie a la adhesión a la OTAN, reduzca sus fuerzas armadas y organice elecciones. Las propuestas estadounidenses auguran una vida sin libertad, sin dignidad y sin justicia. Y creer a alguien que ya ha atacado 2 veces, insistió Zelensky en referencia a Rusia, que lanzó su invasión de Ucrania en febrero del 2022 y anexó la península de Crimea en el 2014. Presentaremos argumentos, persuadiré y propondré alternativas, declaró el presidente de Ucrania, asegurando que no traicionará a su país. Y poco después Zelensky habló sobre el plan con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, indicó una fuente de la presidencia de Ucrania. ¿Es así? Es así, es así. Estamos ante un acuerdo de máximos, ¿verdad? El presidente Trump también se caracteriza por tirar la máxima apuesta como buen vendedor de bienes raíces. Va a tirar el precio más alto y después vamos a ir bajando, ¿verdad? Va retrocediendo. Entonces es lo que va a pasar también acá, ¿verdad? Porque realmente, obviamente, si uno ve así a primera vista, es leonino el acuerdo para Ucrania, ¿verdad? Y ningún presidente... ese acuerdo de 28 puntos. De 28 puntos. Y ningún presidente puede aprobar esto. Ahora, ahí hay un punto importante también. El presidente Trump tiene que tener en cuenta que obviamente Zelensky no tiene la potestad para aprobar él per se ese plan como presidente. Tiene que refrendar el parlamento ucraniano, ¿verdad? Entonces ellos tienen que primero presentar ese plan. Zelensky tiene que enviar al parlamento y el parlamento aprobar, dar el beneplácito, ¿verdad? No es una potestad del ejecutivo hacer eso, sino del legislativo, ¿verdad? Por eso que este plazo del jueves es muy corto para que ocurra todo este proceso de estudio y propuesta también de parte de Ucrania. Por eso es que en paralelo se está dando la reunión en Ginebra, para agilizar esto, para pulir rápido este plan que evidentemente no convence a Ucrania, ¿verdad? Y Rusia dice, bueno, esto puede ser la base. Ellos siempre dicen, Putin dice, bueno, esto puede ser la base para que yo pueda dar mi acuerdo, ¿verdad? Pero prácticamente es calcado los puntos que quería él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no olvidemos que estamos en un reacomodo geoeconómico. Y el presidente Trump está haciendo un guiño a Putin con este plan. Porque forma parte de este reacomodo, como decía, de fuerzas y territorial entre Rusia, Estados Unidos y China, para poder organizar un poco nuevamente el mundo, ¿verdad? Estamos en un momento de reorganización, de reingeniería geoeconómica por sobre la geopolítica, ¿verdad? Barajan cartas. Claro, porque el presidente Trump necesita eso. Estados Unidos está hiperendeudado y necesita mejorar su economía, ¿verdad? Entonces esto forma parte del paquete económico para él, ¿verdad? Y también políticamente necesita anotarse un punto para decir que acabó con la guerra en Ucrania, porque el año que viene no olvidemos que son las elecciones de medio término en Estados Unidos. Entonces también él hace por esto. Aparte de que quiere el Premio Nobel de la Paz, es por esto, ¿verdad? Bueno, y están los aliados de Europa. También se puso en contacto de urgencia con los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido, sus principales aliados frente a Rusia y Estados Unidos. Estamos hablando de Volodymyr Zelensky. Y acordaron, los dirigentes de Europa expresaron su apoyo inquebrantable a Ucrania y acordaron seguir persiguiendo el objetivo de preservar a largo plazo los intereses vitales europeos y ucranianos.
declaró el gobierno alemán. Según la presidencia francesa, los socios reafirmaron que todas las decisiones que tengan implicaciones para los intereses de Europa y de la OTAN requieren el apoyo conjunto y el consenso de los socios europeos y de los aliados de la OTAN. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que proviene de Portugal, consideró por su parte que cualquier solución de paz para Ucrania debería respetar su integridad territorial. Bueno, la ONU un fracaso estrepitoso acá porque ¿Sí? juega una suerte de convidado de piedra, ¿verdad? Porque ellos justamente deberían de estar garantizando la seguridad, en particular el Consejo de Seguridad de la ONU, y eso no está ocurriendo, ¿verdad? Está dejando que las potencias estén fungiendo de policías del mundo, siendo que para eso hay un organismo supranacional que es la ONU, que arropa a todos los países y que tiene la función justamente de preservar y lograr la paz, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué está? O si no, ¿para qué está? Para la fecha está pintado, ¿verdad? Está pintada la ONU. Pero un punto importante con relación a lo que leías, Bruno, de Europa, de los líderes europeos, fíjate que en el plan de Trump no está Europa. No figura la intervención de Europa. ¿Por qué? Porque evidentemente Putin no le registra a los líderes europeos, le desconoce totalmente y le considera como interlocutor a Trump. ¿Por qué? Volviendo a la teoría de las potencias. Rusia también forma parte del plan que vuelva al famoso G8. Está el G7, no olvidemos que fue expulsado Putin del G8 por el tema justamente de Ucrania y demás, ¿verdad? En su momento. Y se redujo al G7. Rusia quiere volver al escenario internacional con todo y que se vuelva a instalar el G8, donde esté Rusia ahí, en esa mesa. Y también que vuelva a participar de la economía mundial, ¿verdad? Esa también es la finalidad también importante de Rusia, ¿verdad? Pero volviendo a la Unión Europea, ¿verdad? Ellos se consideran que pueden hacer frente solos con Ucrania a Rusia, ¿verdad? Ese es un error estratégico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Estados Unidos no solamente tiene un poderío militar imponente, sino que es su carta política. Estados Unidos sigue teniendo una preeminencia política muy importante en el concierto de las naciones y es el único que puede dialogar con Rusia. Prueba de ello Alaska, ¿verdad? Putin no se reúne con líderes europeos porque no le considera sus pares en materia de potencia, ¿verdad? ¿Y por qué? Primero vemos una Europa totalmente destruida económicamente. Vemos al motor industrial europeo que es Alemania, que ya es su cuarto trimestre consecutivo que tiene recesión, que tiene un estancamiento económico. Entonces vemos a Francia, que también está muy débil, su quinto primer ministro que se cambia, la economía destruida, y ellos serían la pata diplomática y militar, ¿verdad? Pero totalmente diezmadas. Y un punto muy importante para entender, un ejemplo más práctico, en materia militar, los F-35. El avión estándar de la OTAN es el F-35, un avión caza estadounidense, ¿verdad? Los F-35 tienen códigos que Estados Unidos todas las mañanas tiene que aprobar. Eso no se conoce mucho. Y Estados Unidos vendió a muchos países de la Unión Europea los F-35. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué tiene que aprobar eso? Son como contraseñas que se envían, donde cada día Estados Unidos valida eso. Si Estados Unidos no te manda la contraseña, es como un celular, se apaga si no tiene batería, no funciona. O sea, no funciona el avión. No funciona el avión. Entonces, ahí tenés una idea nomás de la dependencia. Y con eso ellos se protegen, que no sea que los aviones les ataquen a ellos. Y controlan también la situación, ¿verdad? En parte, ¿verdad? Entonces, para que vean nomás la dependencia que hay de la Unión Europea para con Estados Unidos. Ese gran detalle no tenía yo en cuenta. Claro, y aparte de todo lo demás, no olvidemos que Estados Unidos tiene bases militares en distintos lugares de Europa. España, Alemania, Polonia, tienen tropas afincadas en territorio europeo. Porque Europa, ¿qué hizo? Prácticamente cedió su seguridad a Estados Unidos. Cometió un grave error estratégico también. En deslindar su responsabilidad de seguridad
a Estados Unidos. Y Estados Unidos le está pasando factura, ¿verdad? Bueno, tenemos 5 minutos. En 5 minutos, ¿qué nos podés decir de lo que está pasando con Bolsonaro allá en Brasil? Y tras quemar su tobillera electrónica con un soldador, y en fin, 5 minutos. Bolsonaro es un caso emblemático, pues no olvidemos que él fue condenado el 11 de septiembre de este año a 27 años y 3 meses de cárcel, ¿verdad? Por golpe de Estado. Enorme de años. Sí, 27, y él tiene 70, recordemos, 70 años. Entonces, ¿qué sucedió? Él estaba actualmente con prisión domiciliaria. Y obviamente la figura de la tobillera para control de él, ¿verdad? ¿Qué pasó? El viernes, la defensa de Bolsonaro planteó que ante la inminente fecha de fijación de la pena, porque él todavía no está cumpliendo su pena, ¿verdad? Está con prisión domiciliaria, ¿verdad? Entonces, la semana que viene, el Supremo Tribunal Federal de Brasil iba a establecer la fecha en que él iba a cumplir su condena efectiva de 27 Pero años. después de lo que hizo, parece que ya lo metieron preso. Ya lo metieron directo. Pero ¿y qué pasó? La defensa, él plantea que conserve la prisión domiciliaria el viernes pasado, teniendo en cuenta su edad y su situación de salud. Tiene cáncer de piel, se le diagnosticó cáncer de piel. Ah, sí. Aparte de su problema en el estómago que tiene por la estocada que le dieron en la época en que él era candidato presidencial, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y el sábado se iba a dar una manifestación multitudinaria en su casa, convocada por Flavio Bolsonaro, su hijo, ¿verdad? Para apoyarle a él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Él vive en Sao Paulo? Él vive en Brasilia. En Brasilia. En su casa, vive. está domiciliado en Brasilia. Él está en Brasilia. En Brasilia. Los manifestantes iban a acudir a su casa para apoyarle. ¿Y qué pasó? Él en la madrugada, a las 12:06 de la noche del sábado de madrugada, confesado por él mismo, agarró un soldador e intentó, dice que por curiosidad, ver qué pasaba si le ponía fuego a eso, ¿verdad? Si lograba alterar algo, ¿verdad? Y entonces ahí evidentemente se activó la Policía Federal y el Supremo Tribunal Federal de Brasil de decir, no, acá hay un intento de fuga, porque él quiso sacarse la tobillera. Ahí está, y ahí vemos la tobillera quemada, ¿verdad? Ahí, en los laterales, ¿verdad? Donde él intentó. Bueno, eso confesado por él mismo, ¿verdad? Entonces ahí se dispuso inmediatamente revocar la prisión domiciliaria y enviarle a la sede de la Policía Federal. Él actualmente está en la sede de la Policía Federal a las resultas del Tribunal Supremo de Brasil que determine ya su carcelación, ¿verdad? Y la fecha en que vaya a la cárcel, ¿verdad? Entonces se precipitó esto, se complicó bastante su situación, porque hay que ver qué resuelve, porque todavía no resolvió hacer lugar o no a la prisión domiciliaria que la defensa estableció el viernes, ¿verdad? Presentó el viernes, ¿verdad? Que naturalmente no van a hacer lugar, ¿verdad? Con esto que pasó ahora, ¿verdad? Entonces iría directo a la cárcel, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Él está en la cárcel ahora. No, él ahora está en la sede de la Policía Federal brasileña. Ah, perdón, sí. Ahí él está en un lugar especial, con un baño propio, con custodia evidentemente, y con un médico 24 horas, ¿verdad? Hasta que el Supremo Tribunal Federal resuelva, ¿verdad? Y sin esa cuestión del... ¿cómo que se sin llama? la tobillera. No. No sé si está con la tobillera. No, ya le sacaron porque está en la sede de la Policía Federal. La tobillera. Sí, eso le sacaron. Y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Va a ir preso o no? Y va a ir preso. Ahí ya directamente Bolsonaro. Y ahí solamente un milagro. Y ahí va a empezar a cumplir sus condenas. Contabilizarse los 27 años. 27 años y 3 meses. Y bueno, porque ¿qué pasa él tiene una sola posibilidad. Si sale a los 100, ¿qué pasa? ¿Puede candidatarse otra vez? Y si la salud, la fuerza le dan, pero puede tener todavía una carta, que eso no se maneja mucho. ¿Cuál es? Está la figura de la amnistía que puede plantear el Congreso. El Congreso puede plantear la amnistía, que lo que hace es perdonar la culpa de él y evitar que vaya a prisión. Pero eso todavía no se está logrando, porque tiene que ser un consenso muy importante de los bloques de derecha del Congreso brasileño, pero veremos si se logra. Esa es la única oportunidad que tiene de evitar la cárcel, ¿verdad? Y de salvarse de ir a la cárcel, ¿verdad? Con la amnistía que plantea el Congreso. Pero por el momento está alejado. Y por eso se ven ya sus sucesores en la campaña presidencial, que son el gobernador del estado de San Pablo y uno de sus hijos, ¿verdad?
y uno de sus hijos. Sí. Bueno, querido Diego Sosa, impresionante cómo él analiza todo, un excelente analista político, el querido Diego, abogado además, él está en todos los detalles, está muy al tanto de lo que pasa en el mundo, así que te felicitamos, Che, por esa gracias, Bruno. energía que pones tan positiva en tus temas, y así nos acercás todo el conocimiento del mundo. Aquí cuando venís a esta mesa de tareas siempre estás con la precisa, digamos. Bueno, y hay rumores de guerra, se denomina la canción. Somos BM Online. Conectate con nosotros.